¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mimi, Juan, Mimi. Una granadina, un murciano y un valenciano. Esto va a acabar tardísimo hoy. Ostras, es verdad, es que aquí hay mucho peligro en esta mesa, al final. Bueno, déjame, voy a leer una cosa de tu libro, voy a leer algunas cosas de tu libro. Dices así... ¿Qué libro es, Pablo? El libro se llama La casa del ahorcado. Buenísimo. Y es un libro que habla sobre la corrección política. Y entonces es un tema en el que hay que insistir porque están pasando cosas bastante graves en la sociedad y estamos todos en privado cagándonos en lo más barrido y luego a la hora de la verdad nadie se atreve a decirlo en público. En los años 90 nos reíamos de la corrección política y ahora tropezamos con ella a cada paso. La sociedad está llena de moralistas dispuestos a vigilar, a juzgar y a condenar a cualquiera que se atreva a pensar por sí mismo. Y así es como las tribus de las guerras culturales imponen sus ideas, no porque sean ciertos, sino porque nadie se atreve a oponerse a ellas por miedo a que le cuelguen una etiqueta o acabar con su reputación o con un linchamiento digital. Juan Soto ha escrito un ensayo muy valiente de todo esto, que seguro que va a ser controvertido porque dices cosas que casi nadie nos atrevemos a decir en público y tú lo haces en este libro que recomiendo a todo el mundo, imprescindible me parece. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué te atreves? Bueno, hay que decir que tampoco se paga un precio tan alto, ¿eh? Realmente la gente tiene mucho miedo y hay gente que tiene miedo incluso de sus propios pensamientos, ¿no? Que de vez en cuando se te ocurre una idea, un pensamiento y dices, esto voy a correr un grave riesgo si lo digo. Pero luego lo que yo he descubierto es que no hay tanto peligro. Quiero decir, estoy en el hormiguero, hola, ¿qué tal? O sea, no hay tanto peligro. Realmente, si nos quitáramos el miedo de encima... Es verdad que meten miedo. Hay mucha monja, mucho curilla, laicos muchos, mucha gente que está vigilando, mucha gente que disfruta mucho cuando otro mete la pata y puede por fin ponerse a echarle mierda encima, ¿no? Pero realmente no tienen tanta fuerza como parece. La fuerza que tienen es el miedo que meten a la gente que deja de hablar y del silencio sí que es de donde cuesta más salir. Pero no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Fenomenal. No pasa nada. Ya, macho, a mí me pasa que... Que se lo digan a ella, vamos. Bueno, tú también me imagino que todo el día tienes una polémica o dos, o ¿no? Sí, constantemente. Pero Además, si la gente se enfada hoy porque has hecho la voz del conejo este, ¿por qué se enfadan por eso? claro, bueno, hay muchas opiniones y al final lo que yo sí creo es que hay una hipocresía muy grande porque estamos constantemente hablando de salud mental y de respeto, pero luego cuando hay un linchamiento así, todo el mundo participa. Nos encanta el bullín. Y no sabemos qué hay detrás, o sea, no nos preocupamos de cómo lo puede estar pasando la persona a la que se le está haciendo un linchamiento masivo en redes sociales. Entonces yo creo que hay que darle un pensamiento a eso, pero sobre todo por lo que te digo. Salud mental, tal, no sé qué, vale, ok, pues vamos a cuidar de la salud mental de todos. Bueno, en el libro hablas de que todo empieza por el tabú, por lo prohibido, y me gusta, hay un párrafo donde dices, tabú es lo que no nos dejan decir y tampoco pensar o sentir. Por ejemplo, una madre no puede sentirse harta de su hijo. Es un hecho que prácticamente todas pasan por ahí, pero las únicas personas que lo escuchan son los psicólogos. Da igual los pezones agrietados, las noches sin dormir, que tus relaciones de pareja se enfríen o las hemorroides que te ha dejado de recuerdo el parto. No puedes decirlo porque entonces eres una mala madre. Este es un ejemplo de conversación prohibida, pero que hay muchas siempre ha habido conversaciones prohibidas, pero es que cada vez hay más y las conversaciones prohibidas están empezando a comerse todas las conversaciones. Es que se han caído las paredes, porque antes había ámbitos donde tú podías hablar de ciertas cosas, confianza, etcétera, ¿no? Pero ahora, con la sociedad de las redes sociales, como estamos todo el día hablando de todo, como estamos todo el día mostrando la intimidad, pues claro, se han vuelto las paredes de cristal. Entonces cada vez es más difícil encontrar un ámbito en el que tú te sientas en confianza para hablar. A mí, para escribir este libro, he hablado con mucha gente, no solo gente pública o así, sino amigos, conocidos, etcétera, y te hablan incluso de miedo a decir ciertas cosas en un grupo de WhatsApp. O grupos de amigos que se enfadan por cuestiones de estas del tabú, ¿no? Es como que el tabú poco a poco ha ido comiéndose terreno en nuestro miedo a decir lo que pensamos. O sea, al final le hemos regalado al tabú cada vez más espacio y ahora estamos en un momento en el que es verdad que puede parecer como una temeridad decir ciertas cosas. Cuando, repito, es que no pasa nada. Puede pasar, puede pasar. Recojo muchos casos en el libro de gente castigada, pero yo creo que la gente es castigada por decir ciertas cosas porque los demás muchas veces nos callamos. Pues dejemos de callarnos. Te voy a hacer una pregunta que haces en el libro. Leo,
En España está prohibido que los enanos hagan striptease, pero sí que lo pueden hacer hombres y mujeres de una estatura superior. Entonces, ¿les estamos protegiendo por su dignidad o les estamos fastidiando? La historia del enano es muy buena porque uno de los enanos que hacían striptease, hasta que se habló de prohibir aquello, decía, es que a mí nadie me ha preguntado. Todo el mundo me quiere... Yo quiero hacerlo, claro. Me quieren proteger, ¿no? Les parece... Y al final es más ofensivo que me quieran proteger. ¿Qué pasa? Que soy un infraser, ¿no? Pero claro, en el libro yo reflexiono sobre esas figuras difíciles, ¿no? Porque el enano, claro, es una persona de estatura muy pequeña, pero es un adulto perfecta. Entonces, claro, alrededor de figuras como esta siempre hay cierta inquietud de la gente, ¿no? Y entonces a veces la sociedad, por quitarse el problema de encima, dice, pues tú no puedes hacer esto, ¿no? Igual que se lo decimos a los niños. Los niños no pueden decir tacos y nosotros sí, ¿no? Sí. ¿Por qué ellos no pueden decir tacos? ¿Qué diferencia un taco del resto de las palabras? Bueno, que la sociedad ha decidido que esas palabras son diferentes. Pero, en realidad, ¿cuál es la diferencia? Ninguna. Un tema muy controvertido también. ¿La masculinidad es tóxica? Bueno, habrá masculinidades tóxicas, feminidades tóxicas, infancias tóxicas, maternidades tóxicas, paternidades tóxicas. Yo creo que todo puede ser tóxico porque... bueno, no sé si se puede decir esta palabra o es tabú, pero los hijos de perra creo que están repartidos por todos lados, ¿no? Entonces, sí, claro que hay masculinidades tóxicas. Otra cosa es que intenten convertir en una masculinidad tóxica cosas que no lo son para todo el mundo, ¿no? Yo creo que lo que pasa es que nos estamos fracturando, que no para todo el mundo debería estar prohibido lo mismo. Y ahí es cuando la sociedad empieza a sufrir la tensión que ahora mismo tiene, ¿no? Que parece que estamos todo el día peleándonos por pequeñas cositas, por pequeñas batallitas, porque a mí esto me parece muy mal, a ti te parece muy bien y ya no nos podemos de acuerdo. Vale, pues el tabú está detrás de todo esto. Hay un estudio de Estados Unidos que dice que la obesidad mata más que las armas. La obesidad mata más que las armas. Pero nadie se puede meter con los gordos o hacer bromas de los gordos porque entonces sería gordofóbico. ¿Quién decide qué debemos pensar aunque no tenga mucho sentido común? Y con eso de la gente que está gorda hay una cosa peor todavía, Pablo, que es que los gordos son más pobres sistemáticamente. En Occidente la gente más pobre está más gorda porque se alimenta peor, porque están, en fin... Entonces convierten el tema en algo en el que el gordo se tiene que creer a sí mismo. A lo mejor no, a lo mejor lo que tiene que hacer es decir, ¿por qué estoy así? ¿Qué me está pasando? O sea, ¿por qué acabo comiendo yo peor que la gente que veo en la tele que está de dieta macrobiótica, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias? Entonces, al final todos estos tabúes nos impiden pensar un poco más allá, ¿no? Darle otra vuelta. Yo lo que intento hacer en el libro es intentar darle otra vueltecita a asuntos que a lo mejor, pues tú hablas de eso, de los gordos y los flacos, ¿no? Y parece que es o los chistes, o las ofensas, o la salud. Pero a veces detrás de todo esto también hay condiciones sociales. A veces un síntoma nos está hablando de otras cosas que pasan detrás. Me gustaría terminar la conversación con alguna solución. O sea, ¿qué podemos hacer para desinflamar todo este odio que hay en el ambiente? Bueno, yo creo que lo imprescindible, Pablo, es que dejemos de desconfiar tanto los unos de los otros. Porque si no desconfiamos de las intenciones, el chiste ya no es tan ofensivo. Y esto lo decía Zizek, que es un filósofo muy interesante, que decía que justo antes de que estallara la guerra de Yugoslavia y se mataran todos entre todos, lo primero que desapareció fueron los chistes. Entonces los chistes, la broma, si no desconfiamos de las intenciones del otro, si no pensamos que nos está insultando, si sabemos que está de buen rollo, son el mejor lubricante para la gente que somos distinta. Es así, haciendo bromas, como nos podemos conocer. Bravo, Juan. Felicidades por este libro. La carta de anotado, no os lo perdáis. Oye, y una cosa, no has dicho el nombre del pueblo. Huetortájar. Huetortájar, ahora Claro. sí, me lo has dicho. Gracias.